Merecéis ganar, merecéis conseguir lo que os propongáis. Y sois capaces. Somos capaces. En el vídeo anterior hablé sobre mi descubrimiento de mi condición de Asperger. Expliqué que, aparte de las consecuencias negativas que todos conocemos, soledad, marginación, etc., también tuvo consecuencias positivas en mi vida. Y acabé el vídeo con la reflexión de que, aunque es posible llegar a una convivencia satisfactoria con el Asperger, nunca debemos perder de vista que esta condición es para siempre. Y debo hacer un pequeño inciso. Soy consciente de que estoy usando una terminología que no encaja con lo que realmente pienso sobre todo este asunto. Me refiero a términos como condición, trastorno, síndrome. Pero esto requiere una explicación más en detalle, así que ya hablaremos de esto en otro vídeo más adelante. Sea como sea, lo que es indiscutible es que somos distintos. Y puesto que esta condición, como digo, es para siempre, somos distintos para siempre. Aunque hayamos aprendido cosas, aunque nos hayamos integrado, pero somos distintos. Esto no hay que perderlo de vista nunca, entre otras cosas por lo que voy a explicar en este vídeo. Existe un cierto mecanismo psicológico que mucha gente lleva incrustado. Me refiero a gente en general. Da igual que seas neurotípico o divergente. Pero creo que en el caso de los Asperger está más acentuado aún. Es un mecanismo al que llamo miedo a la victoria. E incluso podría definirse como búsqueda intencionada de la derrota. Quizás a alguien le parezca raro cómo va uno a buscar a propósito su propia derrota, pero estoy seguro de que muchos ya sabéis por dónde voy. ¿Y en qué consiste exactamente este mecanismo? La cosa va así. A veces nos encontramos con una oportunidad de hacer un cambio positivo en nuestras vidas y entonces se activa este mecanismo de forma que nos saboteamos a nosotros mismos y empezamos a convencernos de que es demasiado difícil, no somos capaces, está fuera de nuestras posibilidades, es irreal, con lo cual dejamos pasar la oportunidad o hacemos un intento así medio torpe, fracasamos y ya está. Seguro que le ha pasado a más de uno, ¿verdad? Bien, ¿y por qué se activa este mecanismo? Puede parecer paradójico, pero yo lo considero un mecanismo de autodefensa, sobre todo en el caso de los que somos distintos, porque ya hemos pasado muchas veces por la exclusión, la frustración de no ser capaces de conseguir lo que queremos o de acercarnos a alguien, y eso, lógicamente, duele. Por lo tanto, nos vamos construyendo este escudo, este muro, esta barrera protectora, de forma que cuando se nos presenta esta oportunidad real, y recalco, real, de conseguir un cambio positivo en nuestras vidas, de inmediato empezamos a decirnos a nosotros mismos, no, ya sabes cómo acaban estas cosas, lo único que vas a conseguir es hacerte daño como siempre, así que ni lo intentes. Déjalo y mejor vuelve a tus cosas de siempre, que por lo menos ya te las conoces y tampoco están tan mal. Y esto que acabo de decir también es importante para entender toda esta cuestión. Los seres humanos en general y los Asperger autistas en particular somos animales de costumbres. A todos nos gusta tener un entorno conocido, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores. Más nos vamos acostumbrando a ese entorno que nos hemos creado, donde todo es familiar, conocido y predecible. Y de pronto se nos presenta la oportunidad. Pero claro, toda oportunidad de cambio requiere un esfuerzo. Requiere salir de ese entorno cómodo. Oye, ¿y qué pasa si la oportunidad sale bien y hay que cambiarlo todo? Búsqueda intencionada de la derrota. Miedo a la victoria. Y ahora, teniendo todo esto en cuenta, os voy a poner un par de ejemplos concretos. Bueno, el primero más concreto que el segundo,
que muestran por qué nunca hay que perder de vista nuestra condición de Asperger. Empezaré diciendo que este mecanismo de miedo a la victoria del que os estoy hablando, igual que tantas otras cosas psicológicas, se puede dominar, se puede vencer. Es más, yo lo hice. ¿Queréis saber cómo fue? Ahora lo explico. Hace años me presenté a una entrevista de trabajo en una multinacional bastante conocida. Hasta ese momento yo había hecho solo trabajillos de poca monta, así que tenía un poco de miedo de que todo aquello me fuera demasiado grande, pero de todas formas fui. Una parte de la entrevista era en inglés, al principio todo bastante bien, pero en cierto punto la entrevistadora me hizo una pregunta que incluía una palabra que yo no entendí. Era una de esas palabras que a veces se ponen de moda en ciertos entornos. Hace tiempo estaba dinámico, luego vino sinergia, luego resiliencia, bueno, cosas así, pero en inglés. Si no recuerdo mal, la palabra en cuestión era coactive. Yo sabía lo que significa proactive, una persona proactiva, es decir, con iniciativa, que busca soluciones a los problemas antes de que se hagan demasiado grandes, pero coactive, pues la verdad es que no tenía ni idea. Quizás si hubiera pensado un poco, pues habría llegado a la conclusión de que coactive es como proactive, pero en equipo. Pero claro, en medio de la entrevista de trabajo, pues no, tampoco estaba yo para ponerme a hacer análisis semánticos de las palabras. Así que disimulé como pude y le dije que sí, claro, en mis anteriores puestos de trabajo ya me he enfrentado a alguna situación que ha requerido alguna actitud proactiva por mi parte. Pero la entrevistadora me dijo que, vale, muy bien, pero no me había preguntado eso, me había preguntado por coactive. Ahí, gota de sudor frío. En ese momento pensé, bueno, pues ya está. He hecho lo que he podido, pero hasta aquí he llegado. Ahora le voy a decir a la entrevistadora que no sé qué responder. Gracias por la oportunidad, pero no puedo seguir con la entrevista y me voy a ir a mi casa a seguir con mis historias, mis proyectos interminables, mis trabajos de M y, bueno, por lo menos es algo que ya conozco. Y sí, la verdad es que la rutina y lo conocido tienen algo de reconfortante, aunque sean una M. Incluso tenemos un refrán al respecto, ¿verdad? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues bien, justo cuando estaba abriendo la boca para decir esto de que no podía seguir, que no tenía ni idea, se activó algo dentro de mí que me dijo, pero tío, ¿qué cojones? ¿Has llegado hasta aquí? Pues no te rindas ahora, hombre, sigue luchando como sea. Así que, en vez de decir lo que iba a decir, no sé qué rollo le metí a la entrevistadora, pero respondí algo. Lógicamente estoy seguro de que la entrevistadora se dio cuenta de que no había entendido la pregunta, pero dio igual, porque al final me contrataron para ese trabajo, porque estaban buscando a una persona con unas características determinadas, que en este caso era conocer idiomas de los Balcanes. Como expliqué en el vídeo anterior, gracias al Asperger conozco varios idiomas eslavos. Así que supongo que al final, a la hora de valorar mi candidatura, esto tuvo más peso que el hecho de no saber qué significaba la palabra coactive. Pero, fijaos bien, estuve a punto de abandonar, en cuanto me dio la impresión de que la cosa se había puesto imposible. Y entonces no habría entrado nunca en esa multinacional. Y mi vida ahora sería totalmente distinta. Y creo que estaremos de acuerdo en que muchísima gente actúa exactamente así. A la mínima que la cosa se tuerce un poco, abandonan. Este es el miedo a la victoria del que os he estado hablando en este vídeo, cuando en realidad lo único que tuve que hacer para vencerlo fue dar un paso más, hacer un último esfuerzo, que después resultó que no era para tanto.
Bien, fantástico, ¿no? Yo, que soy un Asperger, una persona introvertida e insegura por definición, había conseguido derrotar a ese mecanismo por culpa del cual mucha gente es incapaz de conseguir sus objetivos. Una medalla, ¿no? Pero, aquí viene la continuación de la historia. Aquel trabajo me fue bien, pero, como se dice, seguí creciendo profesionalmente y al final acabé poniéndome por mi cuenta como traductor autónomo. Es un trabajo con muchas ventajas. Trabajo desde casa, cómodo, me pongo los horarios como yo quiero, pero el hecho de trabajar desde casa tiene un inconveniente muy grande si tienes la etiqueta TEA, y es que no socializas con nadie. Con lo cual, aunque hayas desarrollado unas ciertas habilidades sociales, pues pasa como con todo lo que no se practica, que pueden atrofiarse. Y vaya si se atrofian. Esto era algo de lo que yo no era muy consciente y además siempre estaba ocupado con mis proyectos interminables, las varias mudanzas que hicimos, luego hubo que cuidar de un niño pequeño y así pasaron los años. Socializando entre poco y nada. Pero el año pasado, después de los cambios vitales de los que os hablé en el vídeo anterior, digamos que me marqué un cierto objetivo que era el de contactar con cierta persona, por motivos de mis inquietudes artísticas, y cuando digo contactar me refiero a establecer un primer contacto, ya está. No es que pretenda ser enigmático, pero en fin, los detalles tampoco vienen al caso. La cuestión es que consideraba que no podía simplemente acercarme a esa persona y decirle hola, aunque probablemente era lo que tendría que haber hecho y no habría pasado nada, pero los Asperger somos así. Pero como soy un tío inteligente, hice un plan para conseguir este objetivo. Era un plan un tanto enrevesado, pero si salía bien, se darían las circunstancias perfectas para poder entablar conversación con esa persona y establecer ese primer contacto. Pues oye, el plan salió bien. Lo único que faltaba era decir cualquier cosa para iniciar una conversación con esa persona y establecer ese primer contacto. Y hubo varias ocasiones para hacerlo, pero ¿qué creéis que pasó? Me quedé callado. Miedo a la victoria. De pronto, aquel mismo mecanismo psicológico al que yo había conseguido derrotar hacía varios años, en aquel momento me cogió con la guardia baja. No hubo contacto. La moraleja de este vídeo viene a ampliar un poco lo que dije al final del vídeo pasado, y es que no debemos perder de vista nuestra condición de Asperger, como mínimo el hecho de que somos distintos. Nuestra condición no es una maldición, ni mucho menos. Se puede vivir satisfactoriamente con ella e incluso se le puede sacar provecho. Pero lo que no debemos pensar es que por el hecho de haber aprendido cómo va el juego, ya lo tenemos todo superado. Por un lado, las habilidades sociales hay que ejercitarlas, si no se atrofian, y por otro, nuestra condición de raro va a estar ahí siempre. Se note más o se note menos, pero siempre seremos los distintos. ¿Y qué pasa con esto? Simplemente, a la hora de marcarnos objetivos, debemos tener esto en cuenta. Debemos estar atentos, en guardia. Debemos ser proactive. Porque si no, os pueden pasar cosas como la que me pasó a mí. Miedo a la victoria. No le tengáis miedo a la victoria. Merecéis ganar. Merecéis conseguir lo que os propongáis. Y sois capaces. Somos capaces.